A medida que la luz matutina se colaba a través de las cortinas, Roberto prescindía del sonido del despertador para iniciar su día. Ante los primeros destellos del amanecer, lo encontraban aún sumido entre las cobijas, intentando apropiarse de unos minutos adicionales de descanso. Sin embargo, en la claridad diurna, su corazón palpitaba con mayor rapidez, anticipando las maravillas que le aguardaban. No se trataba únicamente de haber descansado bien o de mantener hábitos saludables, era algo interno, una llama que había ardido durante mucho tiempo. Roberto no se limitaba a vivir, estaba dando vida a su sueño. Había concebido este momento en su mente desde siempre y ahora finalmente se podía materializar. Un mes había transcurrido desde que inauguró las puertas de su propio restaurante. Cada rincón de aquel lugar, desde las luminosas lámparas hasta las risas compartidas entre los empleados, reflejaba su pasión y dedicación. El apetitoso aroma de la comida, el susurro de las conversaciones y el tintineo de los platos narraban la historia de su anhelado sueño convertido en realidad. Sin embargo, en esa jornada, algo en el ambiente se percibía distinto. En lugar del ruido habitual, Roberto se encontraba inmerso en sus propios pensamientos, fijando la mirada en la pantalla de su computadora. Tras la euforia de las primeras semanas, una inquietud comenzaba a emerger, arrojando una leve sombra sobre su éxito. Hasta ese momento, Roberto jamás habría imaginado que tan temprano en su trayectoria se vería enfrentado a asuntos relacionados con la seguridad. Siempre había sido precavido y no subestimaba la posibilidad de que en ocasiones los desafíos surgieran de donde menos esperan. Estaba consciente de los riesgos de desviaciones o comportamientos inapropiados que acechaban a cualquier negocio. No obstante, su restaurante aún estaba en los primeros pasos. Se encontraba en una situación delicada donde cada decisión podría ser el catalizador del éxito o un obstáculo en su camino. En un momento en el que todo iba mejor, una escena captada por las cámaras de seguridad dejó a Roberto con un nudo en la garganta. Sentado en su escritorio, observó con asombro el video de una de sus empleadas, la joven encargada de la limpieza, manejando de manera torpe una bolsa voluminosa hacia la puerta. Roberto contempló la pantalla con sorpresa, sintiendo cómo su corazón latía un poco más rápido. Había transcurrido poco tiempo desde que instaló esas cámaras en el restaurante. No tenía la intención de espiar ni de atrapar a alguien infragante. Simplemente deseaba revisar el nuevo sistema y comprender cómo funcionaba la calidad de las imágenes. Siempre había depositado la confianza en su equipo, creando un ambiente familiar donde todos se sintieran importante, y eso era la esencia de su restaurante. No obstante, al observar la grabación, una nube de incertidumbre comenzaba a formarse. Parpadeó varias veces, tratando de discernir si lo que veía era real. Se preguntaba, ¿será que esto ha estado ocurriendo con frecuencia? Lamentablemente, la desconfianza empezaba a ocupar un lugar y ese sentimiento era tan nuevo como las cámaras que acababa de instalar. Con pasos resueltos, se levantó de la silla. Algo en su interior le indicaba que si algo negativo estaba sucediendo en su negocio, debía abordarlo en ese momento. No podía darle la espalda a situaciones así, debía ser erradicado de raíz. Sin embargo, al armarse de valor para enfrentar lo que se avecinaba, un atisbo de duda ralentizó su caminar. La joven encargada de la limpieza mostraba una apariencia tan ingenua y tan desprovista de malicia. Su expresión parecía tener escaso parecido con la de alguien que comete un delito. Mientras esta reflexión rondaba su mente, una sombra de sospecha surgía. ¿Podría ser que ella fuera una maestra en el arte del disfraz? Su fachada inocente funcionaba como una máscara, ocultando una intención velada en la oscuridad de la noche. Cuando la actividad del día cesó, pasó al silencio. El restaurante se alistaba para cerrar.
Como de costumbre, la gerente Katy y la joven de limpieza permanecían ocupadas con los últimos detalles. El establecimiento presentaba un detalle peculiar: una puerta secreta en la parte trasera que solo se cerraba desde dentro. Era siempre Katy quien la utilizaba para salir, mientras el gerente la cerraba con llave y se retiraba por la puerta principal. De repente, tomó su automóvil y lo estacionó estratégicamente donde podía observar el restaurante en las sombras. Aguardaba con el corazón latiendo rápidamente. En cualquier momento, Katy emergería de la puerta secreta. En el interior, el silencio se quebraba con el suave sonido de Katy hablando con ternura y ajustando un pequeño gorro en la cabeza de un bebé. «Mira, para ti», susurraba. «Qué valiente has sido hoy, mi pequeña». Ella acunaba con delicadeza el bolso en sus brazos, susurrando palabras dulces a la pequeñita que se acurrucaba. «Allí todo estará bien, mi amor. Mami está aquí». Sus palabras eran un murmullo suave lleno de promesa y cariño. Mirando a su alrededor, Katy revisó la apertura sutil en el bolso, una ventana discreta que permitía que el aire fresco circulara. Lo había hecho con un cuidado meticuloso, asegurándose de que su preciosa Maddie pudiera respirar sin problemas. La niñita, envuelta en serenidad, parecía flotar en un sueño ajeno a los desafíos del mundo que la rodeaban. Su pequeña barriga estaba saciada, indicando que pronto se sumiría en un sueño profundo y reparador. Mientras equilibraba las exigencias de la maternidad con su trabajo, Katy encontraba maneras creativas de tener a Maddie siempre cerca, garantizando que la pequeña nunca se sintiera sola. Con esmero, Katy había adaptado una cuna que encajaba dentro de su bolso espacioso, un refugio temporal para su pequeña Maddie mientras se esforzaba por su labor diaria. El peso de la decisión de llevar a Maddie la hacía cuestionarse sobre lo que estaban haciendo, pero las alternativas parecían igual de sombrías. Su mayor temor era que alguien notara la presencia de Maddie y que eso desencadenara una serie de eventos que la separaran de su hija. Lo que la llevó a tomar esa decisión no fue la falta de amor o cuidado, sino la circunstancia. Como madre soltera, enfrentar cada día suponía una lucha constante por hallar el equilibrio entre proporcionar sustento y brindar cuidado. En la ciudad, las opciones accesibles para dejar a Maddie durante sus horas laborales eran escasas y su bolsillo sufría por la constante escasez de dinero. Algunas personas podrían argumentar que Katy debería haber buscado más ayuda, explorar programas de asistencia relacionadas a madres en su situación. Tal vez ella podría haber encontrado un camino menos complicado. Sin embargo, sombras del pasado hacían que Katy le titubeara exponerse o confiar plenamente en desconocidos. La vida no le había brindado muchas razones para hacerlo. En un pasado doloroso, la desconfianza se convirtió en su sombra. Katy, con determinación, eligió afrontar sus desafíos sin recurrir a la ayuda externa. En un día oscuro de desesperación, intentó obtener un vale de comida. Los recuerdos de ese día aún persistían. Allí se encontraba ella, sola en una larga fila bajo el ardiente sol, aguardando afuera de la oficina mientras la inseguridad crecía en su pecho. El murmullo de una pareja que pasaba la alcanzó como una saeta. Mira, esa otra persona viviendo a expensas de los demás. La crítica afilada, cargada de juicio, la impactó de lleno, haciendo que su corazón se contrajera con desprecio, como si le hubieran empujado con fuerza. Mientras aguardaba su turno, los murmullos de la pareja detrás de ella parecían intensificarse, transformándose en un zumbido constante y perturbador. Con cada susurro, un pellizco de vergüenza e inseguridad la invadía, hasta que, incapaz de soportar la presión, la angustia ganó y ella se apartó de la fila. La llegada al mundo de la pequeña Maddie iluminó los días oscuros de Katy con su inocencia. Sin embargo, cuando todo parecía estabilizarse, el pasado resurgió con la inesperada visita de Brianna, su bisabuela.
Después de años de silencio, Brianna, movida por la noticia de la muerte de su media hermana, regresó y con ella intenciones oscuras. Sin rodeos, amenazó a Katy prometiendo un tormento interminable a menos que cediera su casa. Aunque enfurecida, Katy se sintió atrapada por la situación, buscando fuerzas para enfrentar un nuevo desafío. Brianna tenía el poder de la riqueza y los contactos adecuados para manipular los mecanismos de la justicia. Por otro lado, Katy solo contaba con su resiliencia y el amor incondicional por su recién nacida. Sin perder tiempo, Brianna trazó sus planes oscuros y cuando Katy se dio cuenta, ya estaba al borde de su propio mundo. Los Gillis, reconocidos por su actitud generosa, ofrecieron su ayuda a Katy. Sin embargo, la solidaridad de ellos fue recibida con miradas amenazadoras por parte de Brianna. «Manténgase alejados de problemas que no son suyos», advirtió, insinuando posibles consecuencias graves. A pesar de ello, el corazón de los Gillis superaba el miedo y brindaron a Katy un refugio. Aunque cada rincón de ese vecindario evocaba recuerdos dolorosos para Katy, la magnitud de la situación la agotó y sintió que era momento de cambiar. Expresando su agradecimiento a los Gillis, Katy empacó sus pertenencias, dejando atrás el pasado y dirigiéndose hacia los nuevos horizontes. El cambio resultó beneficioso y el empleo que encontró le proporcionaba un ingreso estable, garantizando que su hija siempre tuviera suficiente comida. Con cuidado, Katy colocó su bolso en el suelo y escuchó el clic de la puerta al cerrarse con llave. Al darse la vuelta, se encontró con Roberto, el propietario del restaurante. Su corazón latía más rápido, sorprendida por su presencia tan inesperada. Roberto la observó intensamente, sus ojos clavados en el bolso. «Ese bolso se ve un poco abultado, ¿no crees?», preguntó Roberto con un dejo de sospecha en su voz. De manera instintiva, Katy se interpuso entre Roberto y el bolso. «No estoy haciendo nada malo, señor. No hay nada ilegal aquí». Roberto esbozó una breve sonrisa, pero desapareció rápidamente. «Muéstrame lo que llevas ahí. Entonces, vamos a aclarar esto ahora sin necesidad de llamar a las autoridades». Katy inhaló profundamente, sintiendo el peso de su secreto y luego un suave ruido que emanó del bolso. Lo abrió lentamente, revelando la sorpresa a Roberto, quien quedó momentáneamente sin palabras. «Eso es un bebé. ¿Traías a tu hija al trabajo, Katy?». Ni siquiera escuchó las palabras de Roberto, tan concentrada que estaba en su pequeña hija. Roberto se detuvo y por un instante sus ojos claramente anticipaban otra escena. «Por un momento pensé que me estabas robando», dijo, con su atención centrada en la pequeña bebé. «Katy, ¿por qué está ella aquí? Esto podría causarte problemas». Katy encontró sus ojos llenos de súplicas y le dijo: «Lo siento, señor, no tuve otra opción». «¿Me va a despedir por esto?». Roberto, soltando un suspiro, dijo: «No, por supuesto que no, solo no esperaba esto». Observó a su alrededor y luego el reloj. «Necesitas que te lleve a casa. Sería mejor que salgamos antes que alguien más lo note». Ella negó con la cabeza. «No, gracias, vivo cerca». A lo que Roberto replicó: «Bueno, al menos déjame ayudarte con tu bolsa». Ofreció esto tratando de asimilar la realidad de la situación. La presencia de la bebé reveló un lado de la vida de Katy que Roberto desconocía, mostrando la profundidad de su desesperación y los desafíos que enfrentaba. Avanzaron hasta ver una pequeña casa rodante. Roberto no tenía prisa por irse. Esperó mientras Katy, con la bebé en sus brazos, abría la puerta y entraba al calor de su hogar. Katy, sosteniendo a Maddie, le lanzó a Roberto una mirada silenciosa. «Gracias de verdad». Antes de que el silencio se prolongara, Roberto preguntó: «¿Te importaría si tomo un vaso de agua?». Ella respondió algo vacilante: «El agua del grifo está bien, no tengo de botella aquí». Roberto, asintiendo, dijo: «Por supuesto, cualquier agua está bien».
Mientras Katy se dirigía a la cocina, pensamientos la asaltaban. Se preguntaba si Roberto permitiría que siguiera trabajando y cuidando de Maddie, pero sacudió la cabeza pensando que esa posibilidad era casi nula. Volvió ofreciéndole a Roberto un vaso lleno de agua y luego se ocupó de atender a Maddie. Roberto, en cambio, permaneció en la puerta disfrutando de su agua, inmerso en sus pensamientos, rememorando el día que conoció a Katy, una joven que se presentó como alguien sin lazos familiares y sola en el mundo. Una oleada de enojo crecía dentro de Roberto. Se culpaba por no haber examinado más cerca la situación antes de ofrecerle el trabajo. No era impulsivo ni insensible a los sentimientos de los demás. Simplemente estaba tratando de equilibrar sus múltiples responsabilidades y no anticipó este desafío con Katy. Sin embargo, su situación evocó recuerdos de su propia familia. Creció con padres que luchaban contra el alcoholismo. Fue llevado de su hogar y colocado en un hogar adoptivo cuando apenas tenía 13 años. A menudo se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera permanecido con sus padres. En su mente jugaba con la idea de haber enfrentado los mismos desafíos que ellos. Con el tiempo, Roberto empezó a sentir rencor hacia sus padres por complicar sus primeros años de vida debido a la adicción con el alcohol. Al terminar la última gota de su vaso, la imagen de todas las responsabilidades que le esperaban en el restaurante llenó su mente. Una parte de él quería simplemente dejarlo todo e irse. En el fondo, sentía que Katy, después de todo, quizá decidiera no regresar. Colocó el vaso en el balcón y comenzó a alejarse. Katy, ocupada cambiando el pañal de la pequeña Maddie, levantó la mirada justo a tiempo para ver a Roberto alejándose. Se preguntó si debía pedirle una segunda oportunidad, pero un pensamiento más profundo le hizo darse cuenta de la magnitud de la generosidad de Roberto. Muchos jefes habrían reaccionado de manera mucho más severa ante sus decisiones. La carga de la realidad la sumió en el sofá desgastado. Una ola de desesperación, un sentimiento ya experimentado, comenzó a atormentarla. Se encontraba de nuevo en el punto de partida y la urgencia de la situación exigía acciones rápidas. Su mente buscaba frenéticamente soluciones y necesitaba encontrar a alguien de confianza para cuidar a Maddie, ya que el restaurante ya no era una opción. Lo ocurrido solo confirmó los peligros y riesgos para la seguridad de su hija. Al salir de la casa de Katy, Roberto caminaba tranquilamente por el parque de las casas rodantes, cuando sus ojos se encontraron con los de una señora mayor que lo miraba fijamente, intentando aliviar el momento con una sonrisa amable. Sin embargo, la expresión de ella se mantuvo inalterada. ¿Usted está con la chica?, preguntó la señora, alzando la voz para que él la oyera. Sorprendido, Roberto preguntó: «Disculpe, no escuché bien, ¿qué dijo?». Ella hizo un gesto señalando hacia la casa de Katy. «Me refería a esa joven. ¿Ustedes están juntos?». Él rió un poco desconcertado. «No, solo le ayudé con algunas cosas». La señora pareció reflexionar por un momento y luego añadió: «Sea como sea, debería saberlo. Si ella no soluciona lo del alquiler pronto, no tendrá un techo». Roberto, procesando la información, se sintió inexplicablemente conectado con la situación de Katy. Se acercó a la mujer, que ahora estaba ocupada con sus plantas, y decidió saber más. Iniciando una conversación con la señora, la anciana reveló que desde hacía 3 meses Katy se había convertido en su inquilina. Generosamente le había ofrecido una pequeña rebaja en el alquiler, siempre y cuando pagara quincenalmente. Agradecido, Roberto salió de la casa de la señora. Deseaba dejar atrás el tumultuoso día y sumergirse en un sueño reparador. Sin embargo, el sueño se resistía. Revolcándose en la cama, la imagen de Katy martillaba su mente. En un impulso, se levantó y decidió revisar las grabaciones de seguridad. Al adelantar las escenas del día anterior, vio a Katy salir del restaurante con su bebé en brazos y una bolsita colgando en su mano. Por 20 largos minutos permaneció allí esperando.
Roberto frunció el ceño intrigado. Un hombre con ropa desgastada y una mochila finalmente aparecieron. Tomó la bolsita de las manos de Katy, la guardó y tras un efímero abrazo se fueron en direcciones opuestas. Al siguiente amanecer, Roberto decidió visitar a Katy, pero encontró la casa vacía. Entonces optó por buscar a la anciana nuevamente. Ella le contó que Katy había pasado por allí la noche anterior, mencionando un posible cambio pronto. Le dije que tengo mis compromisos y que si decide irse, debe saldarme lo que me debe, explicó la señora. Roberto, intrigado, preguntó: ¿y cuánto es esa deuda? $175 de este mes y el próximo serían 600, especificó la mujer con voz serena. Con eso en mente, Roberto regresó a su restaurante. El día prometía ser largo y desafiante. Con una mirada preocupada, observó la creciente pila de platos esperando en la cocina. Sin Katy, la posición de lavaplatos se volvió urgente. Incierto sobre el próximo paso, Roberto entró en la cocina. Estaba preparado para asumir la tarea y encargarse de los platos él mismo. Sin embargo, al entrar se encontró con una sorpresa. Katy estaba allí, absorta en su labor, lavando cada plato con dedicación. Verla regresar al trabajo sin su pequeño bebé al lado dejó a Roberto sin palabras por un instante. La puerta que llevaba al almacén estaba ligeramente abierta y rápidamente quedó claro que la pequeña hija de Katy no estaba ahí. Roberto hizo un ruido con la garganta, atrayendo la atención de Katy. Sobresaltada, las cucharas que estaba secando se le escaparon de la mano, produciendo un sonido al chocar con el suelo. «Señor Roberto, qué sorpresa», exclamó ella con voz casi susurrante. Roberto, intentando aparentar indiferencia, respondió: «Parece que decidiste regresar, Katy», asintió, con sus ojos explorando la cocina. «Sí, regresé. Mi niña está siendo cuidada por alguien en este momento. Lamento lo que pasó antes». Se volteó y continuó limpiando los utensilios. La presencia de Katy, especialmente sin su hija, dejó a Roberto intrigado. Esperaba de alguna manera que se hubiera ido para siempre. «¿Por qué la decisión de volver?», preguntó. Katy pausó brevemente su tarea, tomando aliento. «Estuvo mal de mi parte engañarte. Me diste una oportunidad con este trabajo. Siento que debo ayudar hasta que encuentres a alguien más para mi puesto». La curiosidad de Roberto crecía. «¿Y tu hija dónde está ahora?». La expresión de Katy se tensó por un momento. Tardó un poco en responder y finalmente reveló que su amiga estaba cuidando a su pequeña. Al atardecer, después de un largo día de trabajo, Roberto dudó por un momento, pero decidió esperar a Katy. Se sentía inquieto por lo que tenía en su mente, pero necesitaba saber más. Vio a Katy dirigirse a una casa sencilla y acogedora. Pacientemente se quedó al acecho, ocultándose en las sombras a medida que la noche avanzaba. Cuando la puerta de la casa se abrió, Katy salió con su pequeña en brazos. La luz de la luna reveló una cálida despedida entre ella y una mujer mayor, quizás una abuela o una tía. La luz de la calle se reflejaba en el rostro de Katy, iluminando una sonrisa ingenua mientras hablaba y reía con su bebé. A pesar de los desafíos que la vida había impuesto a Katy, su amor por su hija era una llama inextinguible. Roberto notó que en lugar de buscar un transporte, ella estaba decidida a caminar. El peso de su bebé en brazos, sumado a la distancia que tenía que recorrer, encendió algo en el corazón de Roberto. Sabía que era el momento de actuar. Cuando se estacionó a su lado, su rostro estaba lleno de remordimiento. «Katy, lo siento, te seguí desde que saliste del restaurante. ¿Puedo llevarte a tu casa?». Katy, sorprendida, dudó antes de dar un paso hacia el vehículo. Al notarla, él rápidamente abrió la puerta para ella, tratando de reconfortarla con una sonrisa. Al inicio del viaje, un denso silencio llenó el ambiente. Intentando aliviar la tensión, Roberto preguntó: «Katy, ¿cómo logras ser tan fuerte y estar siempre ahí para tu hija?». Ella se volteó confundida y preguntó: «¿A qué te refieres?».
a lo que él continuó. Yo vi el amor desbordándose de ti cuando estabas con ella. Katy, con voz temblorosa, confesó. No siempre ha sido así. Hubo momentos en que pensé alejarme de ella. Él la miró intrigado y preguntó, ¿qué te mantuvo a su lado? Con ojos llenos de gratitud, ella respondió, personas con corazones enormes. Él captó el mensaje, aquellos que cuidaron a Maddie hoy, ¿verdad? Con una sonrisa y un ligero asentimiento, ella lo confirmó. Roberto, mirando directamente a los ojos de Katy, dijo con firmeza, si por alguna razón no puedes trabajar porque no tienes quien cuide a Maddie, no te preocupes en darme explicaciones, está todo bien. Cuando se detuvieron frente a su casa, sacó algunos billetes del bolsillo. No es una fortuna, dijo él con tono de disculpa. Gasté casi todo en el restaurante, pero espero que esto ayude un poco. Más tarde, mientras Roberto caminaba de regreso a su casa, una sensación inusual burbujeaba en su pecho. Se repetía a sí mismo que no estaba enamorándose de Katy. Sin embargo, una ola de nostalgia lo envolvió a un sentimiento tan profundo que las palabras no podían describir. Tal como acordaron, Katy no apareció en el restaurante al día siguiente. Preocupado, pero también práctico, Roberto pronto encontró a alguien para reemplazarla. Uno de sus meseros recomendó una señora experimentada para el puesto. La rutina volvió a su ritmo normal y Roberto se sumergió en la administración de un restaurante. Sentía que los recuerdos de Katy poco a poco se estaban desvaneciendo y que podía concentrarse nuevamente en su negocio. En sus pensamientos revivía sus momentos con Katy, asegurándose de que hizo todo lo que estaba en sus manos por ella. Incluso en el aspecto financiero, quería estar seguro de que de alguna manera no agravó sus problemas. Sin embargo, el restaurante atravesaba tiempos difíciles. Las expectativas de Roberto sobre el negocio fueron demasiado altas y con ello el dinero se agotaba más rápido de lo que podía imaginar. Miraba con esperanza hacia la puerta, anhelando una avalancha de clientes, pero para su desilusión, el lugar estaba casi siempre en silencio. Con el peso de la preocupación, Roberto empezó a vislumbrar la pesadilla de tener que cerrar el negocio. Y como si el destino estuviera escuchando sus anhelos, todo comenzó a tomar un rumbo diferente. Una noche, el timbre de la puerta sonó y una familia numerosa entró con ojos brillantes. Pidieron que juntaran 4 mesas para acomodarlos y Roberto, con una sonrisa en el rostro, los atendió rápidamente. Esa noche, algo inusual ocurrió. De pronto, el restaurante empezó a llenarse y alrededor de 20 nuevos clientes ingresaron al lugar buscando dónde sentarse. La siguiente noche fue incluso más concurrida. Había un murmullo en el aire, una energía contagiosa. Durante 5 días seguidos, el negocio de Roberto estuvo a tope, trayendo ingresos que no había visto en meses. Sentía una mezcla de sorpresa y curiosidad. De esta manera podremos cubrir los gastos de meses en una sola semana, pensaba. Pero la gran pregunta que Roberto tenía era ¿por qué? ¿Por qué ahora? Intrigado, pidió a sus meseros que hablaran con los clientes, preguntando de dónde habían escuchado sobre el restaurante. La respuesta lo asombró cuando un cliente le dijo: estaba esperando que el semáforo cambiara cuando vi un hombre con un cartel que decía: si quieres ayudarme, visita el restaurante de Roberto. Al principio no le dio mucha importancia, pero al ver a otra persona unas cuadras más adelante con el mismo cartel, su curiosidad se despertó. Al preguntarle, simplemente le dijo: habla con Katy. Al escuchar esta historia, Roberto supo que necesitaba hablar con Katy. La encontró en el porche, arrullando a su bebé en brazos y acercándose la saludó. «Hola, Katy». Ella la miró sorprendida y contestó: «Señor Roberto, no esperaba verlo aquí. ¿Pasó algo?» Roberto, algo desconcertado, respondió: «Bueno, mi restaurante ha tenido muchos clientes últimamente y he escuchado que quizás tú sepas la razón». Katy frunció el ceño,
pareciendo genuinamente sorprendida. «Realmente no tengo idea de lo que hablas». Luego le contó sobre los carteles por la ciudad. Con una chispa de entendimiento, Katy empezó a unir las piezas del rompecabezas. Era una época en que Katy acababa de empezar a trabajar en el restaurante. Una de sus salidas, sus ojos se encontraron con un hombre cuyas ropas desgastadas y mirada distante revelaban las marcas de una vida en la calle. Su nombre era Nicolás. Sintió un tirón en el corazón y sin mucho dinero para ofrecer, sugirió una idea. ¿Por qué no darles las sobras de la comida? Era una solución simple. Comida que de otro modo sería desechada podría ser el plato principal de alguien hambriento. «Nicolás, tengo algo para ti». Él, mirándolo con ojos sorprendidos, aceptó la comida con gratitud. Sabía que el gesto de Katy venía de un lugar de bondad. Por otro lado, Roberto, observando la escena a través de las cámaras, sintió una mezcla de curiosidad y admiración por la actitud de Katy. La interacción se convirtió en algo común. Con el tiempo, las obras del restaurante alimentaron no solo a Nicolás, sino también a sus amigos, gracias al generoso corazón de Katy. Pero, como todas las historias, esta tuvo un giro inesperado. Un día, cuando Katy ya no trabajaba en el restaurante, una inquietud la consumió. Pensó en Nicolás y sus amigos esperando la comida de siempre. Con determinación, cocinó en su casa e hizo una entrega especial para su amigo. Al entregar la comida, susurró con tristeza: «Nicolás, ya no podré seguir trayéndoles comida». Nicolás, mirándola con profunda gratitud, preguntó si había algo que pudiera hacer en recompensa. Con una suave sonrisa, Katy respondió: «Solo reza por el negocio de Roberto». Entonces, Nicolás convocó a sus amigos y propuso promocionar el pequeño restaurante de Roberto. Sorprendido, Roberto tragó saliva. Su mente voló al día que había despedido a Katy y sintió un toque de remordimiento. Perdido en sus pensamientos, se quedó allí inmóvil, como si estuviera tejiendo una propuesta muy inusual en su mente. Después de un tiempo que pareció una eternidad, respiró hondo y dijo: «Sabes, he tenido una idea. No quiero que regreses como lavaplatos». Su sugerencia: realizar una cena solidaria los viernes para todos aquellos en situación vulnerable. Aunque el restaurante todavía era modesto y tenía espacio para un grupo limitado, Roberto veía esto como una oportunidad para marcar la diferencia. La cereza del pastel, Katy sería la directora de esas noches especiales. Pasaron 3 meses y Roberto estaba inmerso en la euforia de la inauguración de la segunda sucursal de su restaurante. Todos los viernes, una multitud se reunía en su puerta. Personas que antes vagaban por las calles sin rumbo, ahora encontraban allí un refugio y una comida. A cambio, difundían el nombre del restaurante que los acogía por toda la ciudad. Cada día que pasaba, Roberto se sentía cada vez más atraído por Katy. Había algo creciendo entre ellos, un cariño compartido por la pequeña Maddie. Con el tiempo, el cariño y las sonrisas compartidas hicieron que Roberto tomara una decisión. Quería que Katy formara parte de su vida permanentemente. Con un profundo suspiro, le invitó a vivir con él. Katy hizo una pausa con los ojos fijos en él. Su pasado había dejado cicatrices y el miedo a una nueva relación era palpable. La única guía que tenía en su vida eran los Gillis, quienes la habían acogido como familia tras la muerte de su abuela. Queriendo alinear su corazón y su mente, Katy organizó una cena, una mesa compartida entre Roberto y los Gillis. Al entrar a la casa de Katy, Roberto llevó consigo flores frescas, una muestra de su admiración por ella. Katy, por su parte, corría de un lado a otro ajustando detalles mientras esperaba ansiosamente la llegada de los Gillis. Mientras se percibía el aroma del pavo y Katy estaba concentrada en la estufa, se escuchó un golpe en la puerta, por lo cual Roberto dijo: «Puedes abrir, tengo las manos llenas aquí». Al abrir la puerta, fue sorprendida por una ola de asombro. Sus padres,
A quienes no habían visto en años estaban frente a él. Un silencio profundo llenó la sala, con todos paralizados por el impacto del momento. Solo el ruido de la estufa parecía existir, hasta que Katy emergió de la cocina con un trapo en la mano. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Katy, lanzando miradas inquisitivas a cada rostro. Roberto, aún sorprendido, clavó los ojos en sus padres. Su madre trataba de contener las lágrimas y su padre, con una expresión profunda, parecía buscar palabras. «Roberto», comenzó su padre, su voz cargada de una emoción desbordante. «Sé que te decepcionamos y nos equivocamos, pero aquel hombre que se perdió en el alcohol ya no existe. Luchamos contra nuestros demonios y nos redimimos. Y ahora intentamos ayudar a personas que, como nosotros, merecen todo el apoyo». Katy observó con el corazón acelerado la sorprendente revelación. Roberto, ese hombre de corazón dorado que había aprendido a admirar, era increíblemente el hijo perdido de los Gillis, y los Gillis, a quienes amaba como si fueran sus abuelos, eran los padres que Roberto había dejado atrás hace tiempo. La señora Gillis avanzó, su voz quebrada por la emoción. «Roberto, entendemos si sientes resentimiento. Nuestra esperanza era remendar nuestro pasado contigo. Nunca imaginamos encontrarte así, pero ahora que la vida nos ha reunido, queremos reconstruir nuestra familia». El silencio flotaba casi palpable, cargado de esperanza y temor. Roberto, visiblemente emocionado, miró profundamente a los ojos de Katy, luego a Maddie y finalmente fijó la mirada en sus padres. «No es fácil olvidar el pasado y ustedes no pueden simplemente volver como si nada hubiera pasado», murmuró Roberto y tomando una profunda respiración continuó. «Pero ustedes fueron un refugio para Katy y su pequeña. Si ellas confían en ustedes, quizás yo pueda». Katy le regaló una sonrisa a Roberto y a los Gillis, iluminando la habitación con su aura de amor y gratitud. «¿Es real? Todos somos una familia ahora. Jamás me atreví a soñar tanto». La madre de Roberto tenía una expresión de pura gratitud. Delicadamente extendió sus brazos, invitando a su hijo a un abrazo. Roberto dudó, pero pronto se dejó envolver. Conforme la noche se sumergía en la oscuridad, esa familia recién unida compartía recuerdos, fortaleciendo lazos y sanando heridas del pasado. Roberto y sus padres, paso a paso, reconstruyeron los lazos rotos y en medio de todo, Katy y Maddie encontraron un refugio. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Mi nombre es Milagros Medina, te doy la bienvenida y te invito a ver mis videos, pues estas historias merecen ser contadas.